estar estudiando la palabra de una manera bien profunda, bien interesante, como estudiantes casi de seminario de teología, estudiar la palabra con juicio. Y esta clave que vamos a aprender te va a traer una inmensa bendición en tu vida diaria, pero sobre todo te va a evitar un montón de problemas en tu vida de ahora en adelante. Si tú decides oír la palabra y no ser solamente oidor, sino hacedor de esta palabra, puedo garantizarte que vas a evitarte el 90% de la mayoría de los problemas que ibas a tener el resto de tu vida. Así que vale la pena estar atentos y estar receptivos a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Voy a empezar haciendo una lectura, es un poco extensa la lectura, y entonces cuando se lee a veces demasiado, empieza uno como a distraerse, a desconcentrarse, pero no se deje distraer de esta lectura, porque toda la clave que vas a aprender, que te va a evitar un montón de problemas, está en esta lectura. Entonces asimila esta palabra, por favor, con toda tu atención, porque es para tu bien, y el bien de tu familia, y el bien de tu futuro. Daniel capítulo 5, la historia de la escritura en la pared de ese milagro sobrenatural. Voy a leerlo y déle atención a los eventos, a los acontecimientos y atención a los personajes también que son nombrados ahí, ¿vale? ¿Están listos para escuchar la palabra? La voy a leer en favor de todos. Si usted tiene cómo seguirla ahí, sígala. Si prefiere escucharla, escúchela. Pero procure no quedarse dormido, por favor. Si se duerme, procure no roncar. Si ronca, procure que no sea muy duro, para que el del lado no se va a perder la lectura que vamos a tener, ¿ok? Daniel capítulo 5, escuche este acontecimiento. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de piedra, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida.
Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montés fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que él pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y procede a explicarle lo que decía en la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ya entiende por qué el rey no entendía. Y los adivinos tampoco. El hombre ahí con sus tragos encima, técnicamente hablando, en técnica santanderiana, hincho. Ya el hombre más allá caca con sus tragos, se alegró. Y dijo, bueno, tomemos vino, pero en los vasos sagrados de Dios, en los de la Santa Cena, pues. Lo mandó traer y hizo la rumba con los utensilios sagrados de Dios. Y apareció una mano en la pared real, el primer grafiti de la historia. Una mano, la mano de Dios, como si fuera mano de hombre, escribiendo estas palabras. Y nadie le decía qué significaba. Daniel, el profeta, fue llamado porque él era el que resolvía las dudas del papá de este rey. ¿Recuerdan quién era el papá de este rey? El sin tocayo, Nabucodonosor. A él se le corrió la teja, dice que quedó su mente como la de un asno, y fue allá y hierba le hicieron fumar, le hicieron comer, y lo amarraron por allá a un poste, y vivió como una cabra allá, hasta que 7 años después tuvo un momento de lucidez y dijo, sí, es verdad, yo reconozco que he sido altivo y que el que tiene el poder es Dios. Y aún viendo todo eso, este muchacho se portó altivo delante del Señor. Entonces viene Daniel y le da la traducción y le dice esto que está en los versículos de la palabra del Señor, Daniel capítulo 5. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y se repite. O sea, 2 veces le dijo, se le acabó el reinado, se le acabó el reinado. 2 veces. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Wow. Pérez, que es de Uparsin, para que vayan aprendiendo idioma celestial. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa fue la traducción. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino, como había prometido. Escuche, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea, la profecía, ¿cuánto se demoró en cumplirse? Horas. O sea, cuando ya olía muerto, pues usted, su reino se le acabó, fue pesado en balanza y hallado falto, y su reino es entregado a los medos y los persas. Y escasamente alcanzó a firmar el edicto de lo del collarcito y lo del vestido púrpura, y cuando firmó el Señor esperó solamente que le diera lo de la propina el Señor siempre respeta mucho la propina de sus siervos, ¿no? Entonces ahí le hizo que le firmara lo de él, y tan pronto le recibió lo de él, ¡pum!, lo mataron y tomaron el reino. Ahora, de aquí vamos a extraer un concepto supremamente maravilloso. A mí me parece que en este movimiento, tal vez en el enojo de Dios de lo que este hombre ha hecho con los utensilios, se le chispoteó, dejó saber algo que es supremamente profundo de cómo se maneja la valoración y los juicios en el reino de los cielos. En el cielo, cómo se maneja este tema de los juicios. Y por eso la charla tiene ese nombre, Tekel. Tekel, ¿recuerda lo que significó Tekel? Lo que decía allí. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza. Nosotros tendemos a creer que balanza es esta NPS, que le llaman NPS, porque cada vez que uno se sube dice, no puede ser. Sí, por eso le dicen la NPS. Algunos creen que eso es un aparato de tortura. El niño le decía al hermanito, no se suba ahí, mi mamá cada vez que pisa eso llora. Esto no es una balanza, es una báscula.
O sea, uno se puede parar ahí y hay una escala interna que le dice a uno cómo está de peso, ¿ok? Tienen su propia escala. Hay otras que llaman grameras o estas básculas, tienen una medición propia. Pero dice, pesado fuiste en báscula. ¿Cómo dijo? Ah, ¿y balanzas son esas? Esas no son, balanza es como esta más bien. Eso sí es una balanza. Viene de balancear. Déjame explicarla. Consta de un eje central, que es el soporte, y de un basculante, que es el que hace la inclinación, y unas canastillas. Y el proceso de pesar en balanza es un proceso que tiene un indicador propio. Tú puedes coger un elemento y ponerlo ahí y saber cuánto pesa. ¿Puedes? Voy a ver cuánto pesa esta papa. Y pones la papa ahí y ya sabes cuánto pesa. Tiene un indicador. En una báscula sí, ¿cierto? En una báscula lo pones y te dice, esto pesa sin gusano o con gusano. Pesa tanto, ¿no? Y le dice media libra, 10 gramos, lo que sea. Este no. Este elemento tiene una característica, es que para funcionar necesita un elemento de comparación. En una balanza, más que darte el peso absoluto, te da el peso relativo. El peso con relación al contrapeso. ¿Lo estás entendiendo? Usted dice, ¿por qué tanto esfuerzo en entender eso? Es más importante de lo que cree. Es más importante. No es un peso de esos de la plaza. De uno va y compra y que la sola lata esa ya pesa como media libra, ¿cierto? No es eso. Esto es por comparación. No se puede pesar algo individual. No puedes decir, pesemos esta bolita de oro y no esta bola de plata. No, tiene que haber con qué comparar. Es un elemento que pesa por comparación. ¿Eso lo entendiste? Y ese es el elemento o el método que Dios mismo dijo que usa para pesar a las personas. ¡Wow! O sea, nuestras obras y nuestras vidas son pesadas de esa manera. A ver, en este caso, Belsasar no puede ser pesado solo. Pesado ha sido en balanza, pero en balanza no se puede pesar solo. Luego, Belsasar tuvo que ser pesado con relación a alguien. En la lectura, ¿quién creen ustedes que fue el contrapeso para pesar a Belsasar? Imagínense que hubiera sido Daniel. ¿Tenía una oportunidad el pobre Belsasar con Daniel? ¿Tenía una oportunidad usted con Daniel? ¿Tenía una oportunidad yo con Daniel? Sí, Daniel es tan perfecto que hasta cae gordo. ¿Sí? O sea, no, en serio. Daniel es de esos dos perfecto. Daniel nunca la embarra, lo echan a los leones, le echan a los amigos a la candela, lo amenazan, lo que sea, y él, perfecto. ¿Cuándo falla Daniel? Nunca. Daniel es tan perfecto que es fastidioso. O sea, no, mentira, lo amamos mucho a Daniel, todo, pero es que como que no se parece como a uno, ¿cierto? Uno que cada ratico con su lucha y todo, ese hombre de otro planeta. Afortunadamente no pusieron a Daniel, porque había opción con Daniel y no sería como una balanza justa, ¿cierto? ¿Con quién pensaron a Belsasar? ¿Con quién compararon? Toda la narración lo está comparando con alguien. ¿Con quién? Con el papá de él. Misma genética, mismo apellido, misma cultura, mismo cargo, mismas circunstancias. ¿Es una comparación justa? ¿Les parece? A mí me parece una comparación muy justa. Entonces, compararon fue con el papá, el Sintocayo, Nabucodonosor. ¿Cómo fue el proceso? Algo así. Dios dijo, vamos a hacer un juicio. Entonces, montan el sistema. El paral, el basculante, las canastillas. Ahora, la sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Tekel significa pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Pero la sentencia, ¿cuál era? 2 veces la dijeron al comienzo. Mene, mene. Mene, mene significa se acabó, hasta aquí. Ya usted ya sabe, ya hay una nueva forma que usted puede quitarse encima a ese muchacho que ya le cae bien, niñas. Usted le dice, mene, mene. Y él más le vale que entienda que se le acabó. Se acabó y no hay reversa. Mene, mene. Así que usted pila, si le dicen mene, ya chao, mijo. La sentencia aquí fue, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se le acabó el reinado. Esa es la sentencia. Se acabó el reinado. ¿Ok? Y luego viene la medición. Entonces es puesto en la balanza Belsasar. Pero como no lo pueden pensar solo, ¿contra quién es comparado? Ya usted me dijo, contra Nabucodonosor. ¿Y qué pasó en esa comparación? Resulta
que el pobre Belsasar fue hallado falto, no dio el peso. Y como no dio el peso, entonces, ¿qué pasa? La sentencia, ¿para quién es? Para el que pierda. La sentencia, para el que pierda. ¿Cierto? Usted no ha oído que el último que acabe paga. Pues el último que acaba, paga. Aquí, el que perdió, la lleva. Entonces fue puesta sobre él la sentencia. Mene, con todo Dios tu reino le ha puesto fin para ver. Ya saben esa historia cómo ocurrió. Entonces así es que son medidas las personas según esta revelación de la Escritura. Voy a darles por todos 3 ejemplos. Ya terminé el primero, que fue el de Belsasar. Voy con el segundo. El segundo es supremamente interesante, aunque supremamente doloroso. El rey David, en el tiempo que debía estar en la guerra, le dio por quedarse en la casa y le dio por ponerse a fisgonear desde el balcón. Y había una vecina de él que estaba bronceándose por allá, estaba bañándose en la terraza, la señora. Vaya uno a saber si accidentalmente, frente al balcón donde el rey se paseaba, vaya uno a saber. La señora estaba bañándose ahí, el rey la vio, le gustó, preguntó por ella y le dijeron, no, ella es la esposa de un señor que se llama Urías. Acuérdese ese nombre, ¿cómo se llamaba? Urías, no se olvide ese nombre. Ella es la esposa de Urías, y Urías era uno de los soldados, uno de los generales del ejército del mismo rey David. Dijo, no, ella es casada, y es la esposa de Urías. Y él dijo, no importa, yo no soy celoso, y la mandó traer. Y ese sinvergüenza se acostó con ella. Ese mismo hombre que en algún tiempo fue llamado conforme al corazón de Dios, vean ahora la joyita. Por eso digo yo, bueno, Daniel es otro cuento. David es más demasiado humano, él ya como que se pasa derecho también. Pero David la mandó traer y se acostó con ella, y resulta que después del chistecito, ella le llamó y le dijo, ¿sabe qué? Lo que hicimos anoche no tiene nombre. Él le dijo, ni apellido porque yo me largo. No, mentiras. Él le dijo, ella lo llamó y le dijo, estoy embarazada. Uy, hay unos que pusieron como pálidos, ¿no? Esa es la llamada, estoy embarazada. Esa cara que pusieron, esa puso David. Yo digo, ¿ahora qué hago? Piense, mijo. ¿Cómo salimos de ese problema? ¿Cómo salimos? No, yo la arreglo, yo me invento aquí un parapeto, yo organizo la cosa. Y mandó que trajeran al palacio al esposo de la señora. ¿Cómo se llamaba? Urías. Le dijo al general que se llamaba Joab, le dijo, Joab, mándeme a Urías, lo llamó. Yo, mándeme a Urías. Un WhatsApp porque estaba ocupado peleando. Entonces le dijo, lo whatsappió. Y le dijo, mándeme a Urías. Y le mandaron a Urías. Con el pretexto de que le iba a preguntar cómo iba la guerra. ¿Cómo está lo de la guerra y tal? Y después que le dio el informe, le dijo, bueno, mijo, gracias por el informe. Vaya para la casa y descanse. Descanse con su señora. Atiéndala, cuídela. Cuídela, pico que la atienda a otro. Vaya, cuídela, güey. Vaya, esté con ella. Y el tipo, y la vieja acostó, y a veces se despertaba y se reía. Y digo, ya, vaya con su mujer. Y entonces después, ay, mi hijo, vean qué afortunados somos, tuvimos un bebé de 5 meses, qué lindo, qué bonito, lindo. Salió más bonito que usted, mire, parece un rey. Usted sabe cómo es eso de las comadres, ¿no? Y entonces él dijo, vaya, acuéstese con ella, él estaba feliz, dijo, no, ya me libré de este chicharrón, ya estoy. Y al otro día se despertó el rey diciendo, no, ya arreglado el chico, no hay ningún problema. Voy a pedirle que me sea el padrino, el alejado mío, el alejado para cuidarlo. Cuando le dicen, rey, Urías no fue a la casa. ¿Cómo que no fue a la casa? No fue a la casa. Se quedó durmiendo en la puerta del palacio. Y le dijo, Urías, ¿qué pasó usted? ¿Por qué en la puerta del palacio? Dijo, no, su majestad, mis compañeros allá jugándose la vida, peleando contra los enemigos, cuidando a nuestra nación. ¿Cómo habría yo de estar complaciéndome con mi mujer mientras mis compañeros arriesgan su vida? David dijo, el bobo patriótico, pues. ¿Y ahora qué hacemos? Mire esta joya lo que hizo. Lo invitó a seguir de nuevo. Banquete, copita va, copita viene, lo emborrachó. El rey David, el que era un hombre conforme al corazón de Dios, lo emborrachó. Después de que estaba bien borracho, dijo, ahora sí, no hay nada, porque así, haga o no haga nada, ya se lo chutamos. Y se fue a dormir y dijo, listo, tocó emborracharlo, pero bueno, salimos de este problema. Al otro día se levantó y le dijeron, Urías durmió en la puerta del palacio. Y ahí sí quedaba muy tenaz echarle la culpa, ¿sí o no? Durmió en la puerta del palacio y le llamó y dijo, ¿qué pasó con usted? Le dijo, no, su majestad, compadre rey. Le digo, yo hasta que mis compañeros. Entonces David dijo, no, esto se complicó la cosa. Ahora, sintiéndose mal de todo lo que había hecho, cogió un papel y escribió una nota para Joab.
En la nota decía, por favor, Joab, ponga a Urías en la parte más difícil de la batalla y luego déjenlo solo porque necesito que lo maten. No pregunte. Y dobló el papelito y se lo mandó. Malo, ¿cierto? Se lo mandó con Urías. El mismo Urías cuidando el papelito. Ay, que no me van a perder el papelito. Y él con él, ay, Dios mío, llegó allá donde Joab. General Joab, que aquí le manda el rey David un papelito con una orden. Hágale caso. Joab coge el papelito, que ponga a Urías en la parte más y luego déjelo solo para que lo... ¿Usted leyó esto? No, ¿cómo se le ocurre? Dios, bueno. Hubiera ido a la casa, la señora iba a encontrar el papelito, la señora lo hubiera leído, se lo apuesto. Le hubiera salvado la vida a la señora. Fue y se lo llevó y él, bueno, preciso, lo pusieron en la parte más dura de la guerra y luego Joab le hizo señal a otro, venga, venga para acá, lo dejaron solo, lo mataron. Mandaron un mensajero a decirle a David, David, esta vez no fue mal en la batalla porque perdimos unos hombres, porque los lanzaron piedras desde arriba, desde la muralla. David dijo, pero ¿cómo son brutos? Nos había pasado ya, que se arriman a la muralla y les tiran cosas. ¿No se acuerda una vez que una mujer tiró una piedra en molino y mató a un guerrero? ¿Ustedes por qué hacen una brutalidad como esas? Y dijo el mensajero, dijo, y mataron a Urías. David dijo, bueno, guerra es guerra, ¿no? Una guerra, unos se mueren, otros. La espada, dice, la espada mata a uno, mata a otro, uno y se da cuenta de eso, se murió. Qué pesar del muchacho. Pero no se preocupen, ahora nueva orden, nueva ley. Yo me encargo de la señora de este pobre hombre, no se preocupe. Yo la señora la traigo a vivir conmigo y la mandó a traer a vivir con él. Como un acto de generosidad, como una especie de seguro que tenían las esposas de los militares, que usted muera tranquilo, que su esposa no queda desamparada. El rey se la lleva para el palacio. Qué amable, o sea, quedó como una maravilla de persona. Yo creo que más de una señora le decía al esposo, mi hijo, métase a la guerra. Algún día me tocará palacio. ¿Qué hubo, mi hijo? Pero vaya, haga algo. David estaba convencido de que había ocultado su pecado, de que nadie lo había visto, tenía todo arreglado. Y vino el profeta. Los profetas son la embarrada. Todos lo saben. Y vino el profeta, Natán, había reemplazado al profeta Samuel. ¿Recuerdan que David fue criado con ovejitas? David fue el octavo hermano de una familia en un país donde lo perfecto es tener 7 hijos varones y él era el octavo hijo varón. O sea, él se tiró a la perfección de la casa, pues. Entonces fue rechazado por sus hermanos. Más adelante parece ser que David era un hijo natural, o sea, era datos de otros municipios. ¿Sí me entienden? Entonces David fue rechazado. David, ¿con quién creció? Cuénteme, ¿con quién creció? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién jugaba? Con las ovejas, porque fue pastor de ovejas. Entonces él cantaba, bailaba, hablaba con las ovejas. Hablaba, era idioma de ovejas todo el tiempo. Él aprendió a crecer con ovejas. Y mire lo que hace Dios. Manda al profeta y llega el profeta y entra. Póngase en el lugar de David. Y Jehová, en 2 de Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, mire lo que Natán le dijo. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola. Ya usted lo está viendo, ¿sí? Usted sabe por dónde va el asunto. Más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Cómo está David ahí en ese momento? Está todo nostálgico, ¿no? Está todo tierno. Ay, sí, yo sé lo que es tener una ovejita así, una corderita así. Yo sé, yo también tuve una. Ay, no. Pero un rico tenía muchas ovejas y vacas y todo. Y este tenía una sola. Luego Natán, golpe bajo. Y vino uno de camino al hombre rico. Está hablando del deseo que vino al corazón, a la carne de David. Está hablando de ese deseo que lo invadió. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Para el caminante, ¿sí vio? Que había venido. Sí, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Cómo estaba David?
Qué historia tan tremenda para él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Cuántos? 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Está furioso porque él entendía esa comparación. O sea, es una trampa en la que él cayó, porque era algo que él era sensible. Pero ¿de quién estaban hablando realmente? De él, que tenía muchas corderas y vacas, ¿sí? Porque había unas jóvenes y otras mayores, había de todo. Entonces tenía corderas y vacas. Y el otro, que era el pobre, que tenía una sola corderita, ¿correcto? Ahora, después de que estaba furioso, decía: yo mato a ese infeliz, pero es que lo mato. ¿Cómo le fue a dar eso? Yo sé lo que es tener una corderita, uno enseñarle a echarse, plas, rol. Y uno enseñarle los trucos y llevarle y ponerle moñito y sacarle a los domingos a la ciclovía y tomarle foto y celebrar el cumpleaños. Yo sé lo que es eso. Estaba furioso ese hombre, estaba desesperado con eso. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y luego le cantó la tabla, le dijo: Dios lo escogió a usted y lo puso sobre su pueblo y Dios no le ha negado nada y usted, mejor dicho, le pegó una trapida. Y David quedó así frío, tan frío que al último, en el versículo 13, 6 versículos después dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. A diferencia del rey anterior, Saúl siempre era culpa de todo el mundo. El pueblo, el hombre propone, la mujer dispone. ¿Qué culpa? Señora, ¿por qué no se baña en otro lado? Yo la mandé a venir, pero ¿por qué vino? Eso no tampoco, violación no fue. Sí, el hombre, no, él dijo: pequé contra Jehová. Por haber actuado así, Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí se estableció un juicio. Natán planteó un juicio celestial. ¿Cómo se planteó? A ver, ayúdeme. Se montó entonces el juicio, se montó un juicio. Que quede bien claro que se montó un juicio. Ahora, fíjese este detalle. ¿A quiénes pusieron y qué sentencia hubo? ¿Pusieron a quién? ¿A David? ¿Contra quién? ¿Contra Natán? ¿Contra quién lo pusieron? ¿Cómo fue la comparación del rico que tenía ovejas y vacas contra el pobre que tenía una sola? O sea, David versus Urías alias Bambi. Contra Urías. O sea, David contra Urías solamente. ¿Sí me entiende? Uno a uno ahí. Nomás midiéndose 1 a 1. ¿Es justa esa comparación? De la misma ciudad, misma cultura, mismo idioma, mismo lenguaje, misma religión. Es una comparación de hombres. Es más, les gusta la misma señora. O sea, tiene muchas cosas en común. Los mismos gustos y todo. Es una comparación no con Natán, no con el profeta, sino contra Urías. La sentencia para el que pierda. Miren este detalle tan impresionante que nos he revelado aquí. ¿Sabe quién puso la sentencia para el que pierda? El mismo David. El mismo David dijo: muerte por 4. Es digno de muerte y pague 4 veces. ¿Cierto? ¿Quién dijo eso? David mismo. O sea, se montó un juicio, David versus Urías, y la sentencia: muerte por 4. Adivinen quién perdió. David fue hallado falto, y al ser hallado falto, la sentencia vino sobre él. Le voy a contar una historia bien tremenda, pero bien reveladora. 4 hijos de David murieron de una forma absolutamente trágica. Imagínate que el primero de ellos fue el bebé que estaban esperando, fruto de ese adulterio. Murió, 1. Otro hijo de David, que se llamaba Amnón, se enamoró de una media hermana que se llamaba Tamar y la sedujo y la violó. Entonces uno que era hermano total de ella, que se llamaba Absalón, le hizo el parapeto de una fiesta y mató a Amnón siendo su medio hermano. Pero ese mismo Absalón después se rebeló contra David y le pegaron una matada, la cosa más seria que, mejor dicho, casi con motosierra, pues lo volvieron nada, lo picaron de verdad. Y fuera de eso, fue cuando Salomón fue rey, otro hijo de David, Adonías, que quiso tomar el trono, el mismo Salomón lo mandó matar, una matada horrible. 4 hijos de David murieron de una manera trágica y terrible, parte de la sentencia que profirió él mismo. ¿Se dieron cuenta cómo funciona esto en el reino de los cielos? ¿Están aprendiendo algo importante? Miren, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo y último está en Números capítulo 12. Tiene que ver con Moisés y una de sus hermanas, María. Eran Moisés, María y Aarón, eran hermanos. Voy a contarle lo que ocurrió. Es más o menos así. Lo voy a contar jocosamente, pero para que se ubiquen lo que pasaba. Era implícito en Israel la ley
la ley Escalona que se llamaba, no enamorarse de mujeres extranjeras, ¿sí? El que lo entendió, lo entendió. Esa ley en Israel estaba prohibido casarse con mujeres extranjeras. Entonces el encargado de recordar esa ley era Moisés. Yo creo que cada sábado en la congregación venía y él decía, recuerden que está prohibido tomar mujeres extranjeras. El otro sábado vino y dijo, cuidadito que a alguno se le ocurra por ahí enamorarse de mujeres que no sean aquí de la congregación, del pueblo. No pueden casarse con mujeres extranjeras. Y le recordó. El tercer sábado vino y les dijo, por ahí he sabido que algunos andan por ahí como rondando, no sea que van a llevar su castigo porque está prohibido unirse con mujeres extranjeras. El siguiente sábado vino y dijo, les presento a mi esposa extranjera. Complicado, ¿cierto? Él es el líder, es el que debe dar ejemplo. Él es el que enseñó la ley y el que la está contradiciendo. Entonces, obviamente, en Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y mire lo que dice la Biblia, porque él había tomado mujer cusita. ¿Se da cuenta la narración cómo dice? Dice que ellos hablaron mal de él porque había tomado mujer cusita, pero luego aclara y dice, porque era verdad, o sea, porque de verdad él tomó mujer de Cus. Algunos dicen que era una mujer de Etiopía. Otros dicen que era de las que vinieron de Egipto acompañándolo a él. Eso hace parte de África. Parece ser, dicen algunos estudiosos, era una mujer de raza morena. Y ahí hay como ese rechazo, puede tener visos de algún problema de desprecio racial o algo por el estilo. Lo que sea, es que a María no le gustó la cuñada. Parece que había muerto Séfora, la primera esposa de Moisés, y entonces ella no le gustó, punto. Por asunto racial, por lo que haya sido, pero parece ser que era de la región de Cus, que es la antigua Etiopía. Y dijeron, escuche lo que dice María. Bueno, lo primero, cuando hablaron de que tomó mujer cusita, ¿era verdad? Era verdad. Segundo, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Eso es verdad o no es verdad? María, ¿Dios hablaba a través de María? ¿Cómo le decían a María? María, la profetisa. ¿Por qué le decían la profetisa? Porque Dios hablaba a través de ella. ¿María está diciendo mentiras? Está diciendo la verdad. ¿Dios hablaba a través de Aarón? Dios hablaba a través de Aarón. Aarón inclusive era los labios de Moisés. Dios hablaba a veces a Moisés a través de Aarón y Dios hablaba al pueblo también a través de Aarón. Entonces era la boca de Dios. ¿María está mintiendo? María no está mintiendo, está diciendo la verdad. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se bajó del carro, de la nube. Dios vino ahí, los llamó y se bajó. Y se puso a la puerta del tabernáculo, la presencia de Dios. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo: Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo está Dios ahí? Usted se equivoca cuando hace enojar a Dios. Escoja bien sus enemigos. Con Dios no lo haga enojar, de verdad, créame. Ese es el consejo supremo. Y está enojado Dios. Ahora ellos no mintieron, pero Dios, ¿por qué hablan contra mi siervo? Lo que Dios le está diciendo a ellos dos es: se les subió a la cabeza porque a veces les he dado un sueño, se les subió a la cabeza que a veces les he dado una visión, se les subió a la cabeza y se han olvidado que mientras ustedes estaban por allá durmiendo y haciendo todavía maldades y haciendo becerros de oro y cosas así, Moisés estaba hablando conmigo cara a cara. Ustedes tal vez se olvidan de las cosas que han hecho, pero yo no me olvido de todo el tiempo que Moisés ha estado conmigo. Mira, esto guárdalo, atesóralo y guárdalo para siempre. Siempre que puedas hacer algo para Dios, hazlo, de verdad. Porque Dios tiene una memoria impresionante. Jamás se le olvida a Dios lo que has hecho por él. Y él lo toma en cuenta.
La gente se olvidará, pero cada cosa que hayas hecho por Dios, cada alabanza, cada oración, cada ofrenda. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento a Cornelio? Tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria de ti delante de Jehová. Dios no se olvida de nada. Y Dios dijo, ustedes están criticando a alguien que ni saben lo que él y yo hemos vivido juntos. Hemos sido compañeros. ¿Yo con quién más me he sentado a hablar? ¿Quién sabe más ustedes sobre la tierra que yo me haya sentado a hablar cara a cara y a contarle, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bien. Y charlado con él. ¿Quién más conocen ustedes que ha sido mi compañero de charlas? ¿Se les subió a la cabeza un poquitico de visión y revelación que les di? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó de tabernáculo, se montó al carro, se fue. Furioso. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Cómo le quedó la piel? Blanca. Curioso castigo por haber hablado contra Moisés, por haber tomado una mujer de color. ¿No les parece curioso? No la acepto porque es negra y entonces la piel le quedó a ella blanca. ¿Eso es lo que quiere? Blanca de la lepra, posiblemente una psoriasis. La Biblia llama a toda enfermedad de la piel lepra y sobre todo la palabra significa más que todo castigo. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Mire, esto no tiene que ver con la enseñanza, pero quiero regalarles esta revelación. Cuando Dios llamó a Moisés y Moisés dijo, ¿yo con qué voy a liberar a Israel? Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, una vara. No tenía solo una vara, tenía la vara y tenía la mano con la que agarró la vara. ¿Sí? No era una vara flotante, él la agarró con la mano. Ahora, la vara representaba a Aarón, porque después se fue llamada la vara de Aarón que reverdeció. Y la mano representó a María, porque Dios le dijo, mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en el seno y cuando la sacó estaba leprosa. Y luego dijo, métela por segunda vez y metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba sana. ¿A quién representaba la mano? A María. ¿Qué tienes para hacer la misión? Tenía a María y a Aarón, representadas por la mano y por la vara. Pero eso es de otra enseñanza, sino que no me aguanté las ganas de contar. Bueno. Lo cierto es que ahí intercedieron y clamaron por María y volvió a entrar. María entró a la intimidad de Moisés, a su relación de pareja y salió enferma. Y luego él rogó por ella y salió sana. Vamos a ver este proceso cómo se dio. Sí, ya lo saben, cómo se hizo este juicio. Fácil, se puso ahí el soporte, el basculante, las canastillas. ¿Y qué dijo María? Mire lo que hizo Moisés. Dios, júzgalo. Dios dijo, ¿segura? Sí, quiero un juicio contra Moisés. ¿Segura que quiere un juicio contra Moisés? ¿Estás segura? Sí, porque mire, yo tengo razón. Él dijo que no se debían tomar mujeres extranjeras y mire, la mujer extranjera. Y no lo necesitamos. Dios también habla a través de nosotros. Él no es el único que tiene revelación. Podemos quitarlo y pueden ascenderme a mí. No hay ningún problema. Podemos separarlo del pueblo. Entonces quiere un juicio contra él. Dios dijo, ¿estás segura que quiere un juicio contra él? Sí, quiero un juicio. Bueno. Traigan la báscula. Traigan la balanza. Y entonces, ¿cuál es el castigo? Algo que lo obliga a separarse del pueblo. Sepárenlo del pueblo, porque el que tomaba mujer extranjera era separado del pueblo. Y ella está diciendo, sepárenlo del pueblo. ¿Y a quién montaron entonces? A Moisés. ¿Está listo? ¿Con eso ya se puede hacer el juicio? ¿A quién montaron en la otra canastica? Por eso yo creo que Dios le decía, ¿segura? Y montaron a María en la otra canastica. María quería que montaran solo a Moisés. Así no funciona en el cielo. En el cielo no funciona con báscula, sino con balanza. Segundo, María quería que pusieran a Moisés en el acto de su equivocación de escoger pareja. ¿Cierto que sí? En ese acto. Y Dios montó solo ese acto de Moisés. Montó a Moisés completo. Montó al Moisés que hizo cada oración, que dejó al pueblo, que dejó la oportunidad de ser el heredero del faraón para convertirse en el siervo de Dios, el que aguantó la terquedad de un pueblo, el que intercedió, el que hablaba con Dios. No puso solo el evento aislado. Nosotros los humanos sí hacemos eso. Tenemos nuestro artista favorito hasta un error, nuestro deportista favorito hasta un error, nuestro amigo favorito hasta un error. Dios no es así. Dios te ve completo. Es lo lindo con Él.
Él montó en esa balanza toda la historia de Moisés, desde su niñez, desde su infancia, sus momentos juntos, su amistad, su compañerismo, los secretos que solo le había revelado a Moisés. Moisés vio una parte del costado de Dios. Nadie más vio a Dios sino Moisés. Moisés vio un lado de Dios que nadie más ha visto. No era cualquiera parecido. A ella le pareció, por el hecho de que Dios también la usaba, que lo podían quitar tan fácilmente. Ahí la encaramaron. Resultado de esa evaluación. Obviamente perdió María. Y al perder, el castigo que ella misma había pedido vino inevitablemente sobre ella. Tremendo. Ahora entiendes lo que Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña. Mira lo que Jesús nos enseñó. Esto sería una especulación del texto. La Biblia dice que algo se considera verdad si está por boca de 2 o 3 testigos. Le di 3 ejemplos en los que se cumple esta ley. Ahora, para que sea una verdad bíblica tiene que estar en armonía con el Nuevo Testamento, pero sobre todo con lo que Jesús haya enseñado. Si algo no está en armonía con lo que Jesús enseñó, no es verdad. Pero mire lo que Jesús dice en Mateo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. O sea, el que mate, para la balanza. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús más adelante nos dice en Mateo 7:1. Entonces, ¿cuál es la conducta más sabia? Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo no peso en balanza. Usted puede decirme, ponga ahí a Serafín, y yo cojo a Serafín. Y ponga a Serafín hoy de 2 de la tarde a 4 de la tarde que me ofendió. Y entonces yo cojo a Serafín y lo disecto y le quito un pedacito. Y cojo de 2 a 4 de la tarde y lo pongo ahí en la báscula. Y digo, ahí está, media libra de carne, se la envuelvo en una hoja de bijao y tome, lleve. No, no es así que Dios hace las cosas. Usted dice, Señor, un juicio para Serafín. Dios dice, ¿seguro? Sí, un juicio. Ah, bueno, montamos el aparato. Ponemos a Serafín completico. Y como no se puede pesar él solo, entonces, voluntario para contrapeso, ¿quién? El jetón. Él se lo buscó. Jesús dice, porque con el juicio con que juzgáis, en la misma balanza que usted quiso montar al otro, en esa misma está montado usted. Y con la medida que medís, seréis medidos. ¿Estás entendiendo lo que realmente está ocurriendo cuando entramos a juicio? Y por eso el Señor nos dice, ¿qué necesidad hay? Si usted enjuicia a su hermano, usted queda llevado al concilio. Si usted enjuicia a su hermano, usted queda expuesto al infierno. ¿Por qué? Porque si yo dije, mire, este hermano se las da de cristiano, pero es un mundano. Si digo que es un mundano, estoy diciendo que merece ir al infierno. Y si se monta la balanza, estoy haciendo que lo monten a él. Pero como necesitan un contrapeso, ahí estoy yo, pesándome contra otra persona. Ahí estoy yo. Innecesariamente. Mire, Isaías 58:8, hablando de los actos religiosos, del ayunar y orar y un montón de cosas religiosas con las que uno disimula un montón de cosas. Dice el Señor, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, para que no haya enfermedad en su casa. Tu justicia te abrirá camino. Camino abierto significa literalmente prosperidad, salud y prosperidad. Y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¿Quién quiere eso? Yo quiero todo eso. Salud, prosperidad y Dios atento. El celular de Dios. ¿Sí? Para cuando necesite ayuda. ¿Qué hay que hacer? Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Antes de tomar la Santa Cena, he llegado a un punto difícil, que me avergüenza muchísimo, pero que hace bien que lo confiese. Yo soy toda la vida cristiano. Soy un hermanito de esos, pandereto, 100%. Yo soy más evangélico que un sobre diezmos. Toda la vida he estado en el Señor, toda la vida, desde antes de nacer.
y crecí en la cultura evangélica tradicional. Y voy a confesar algo, con respeto lo digo, pero es muy común en la iglesia, no sé, no conozco la iglesia católica y sé que la relación de la gente es muy distante, la gente va a la Eucaristía y se va sin interactuar mucho, pero en nuestros mundos cristianos evangélicos eran muy cerrados, de afuera nos rechazaban y nos perseguían, luego éramos nosotros con nosotros, por eso se casaba este con este con esta, y este fue novio, este fue esta con esta, y se forman esos revueltijos que usted ni se imagina, porque éramos núcleos muy cerrados. Las fiestas de los cristianos, pues como no se bailaba, pues uno bailando ahí grita y molesta y se le pasó el rato y no supo a qué hora se acabó. Ya nos toca irnos. ¿Sí? La cara que pone. ¿Sí? La cara que cuando los meseros dijeron, ¿qué hubo? Váyase usted, esto la cara de Luz Helena. No, ya, tan rápido. Todos así bravos, no queremos seguirla, ¿cierto? Todos así. No, las fiestas no eran así. Las fiestas era, ponían sillas alrededor de las paredes así. Y todos se sentaban por grupitos de amigos. A hablar del que entraba. Ahí llegó. Poniendo cara de que no ha pasado nada, véalo. Ese era novio de una chica y ahora habían terminado. ¿Dónde se irá a sentar? Mira, mira, se irá a sentar. Y se sentó ya al lado de la otra. No sé, ya todo era una novela. Y el grupito allá hablaba con los de acá y los de aquí contra allá y a ruñir prójimo y sobre todo ruñir líder. Y hay de que un líder como Moisés se descachara y en algo que él mismo dijo se contradijera para que viera. Y eso el deporte nacional de la iglesia, personas reprimidas que no podían manifestar muchas cosas, que uno no podía ni vestirse como querían, ni hablar como querían, ni ir a donde quería, reprimido, 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 reprimido. El único desquite que teníamos era la murmuración. Yo quiero decirles, con la vergüenza más grande del mundo, yo era un murmurador impresionante. De esos que surgen en el caldo de cultivo de las iglesias evangélicas tradicionales. Una habilidad para murmurar impresionante. Esas señoras de pelo largo, falda larga, lengua larga. Dele campito para que vea cómo rajan de todo el mundo. Impresionante. Ruñir prójimo, el deporte nacional en mi época anterior. Hubo 3 cosas que nunca faltaron en mi casa: murmuración, pobreza y enfermedad. Porque las 3 más juntas. Y nosotros creíamos que como era verdad, como Moisés, de verdad tomó mujer cusita. De verdad, verdad, verdad. No lo digo por chisme, sino para que ore. Esto no es por murmurar, sino que es que me preocupa el destino de la obra, el reino me preocupa, la iglesia. Eso no es así. Yo no puedo permitir eso. A mí el espíritu me constriñe. Ojalá lo hogara uno más bien en esos momentos. Cuestionar. Y porque era verdad lo que yo decía, creía que tenía derecho a subir a una balanza a mis pastores, a hombres que estaban ganando almas cuando yo estaba cazando cuerpos, a hombres que estaban sirviendo al Señor, entregando su vida y renunciando a cosas, cuando yo estaba tratando de buscarme un camino glorioso y victorioso. ¿Yo acaso sabía cuántas veces habló mi pastor cara a cara con Dios para atreverme yo a montarlo en una balanza? Y cada vez que lo señalaba y cada vez que pedía un juicio, se armaba el tarantín, se oían a mi pastor y adivina quién ponían de contrapeso. Al jetón. Pobrecito cocodrilo. Y yo ahí subido, adivine siempre quién era hallado falto. Y entonces 3 cosas jamás faltaron en esa época: murmuración, enfermedad y pobreza. Porque son hermanas gemelas esas 3. Son trillizas. Ni siquiera trillizas, son siamesas. Jamás se separan. Jamás se separan. Tuvo que el Señor sacarme de ese ambiente, tuvo que quitarme esa cultura, tuvo que hacerme entender que esto no le agradaba a Dios, tuve que pagar el precio para disfrutar de salud, para que al instante llegara mi sanidad, para que la justicia me abriera el camino, para que la gloria del Señor me siguiera y para que cuando llamara al Señor Él me respondiera y para cuando pidiera ayuda Él me dijera: aquí estoy, quitando esa lengua maliciosa y el dedo acusador. Mire, esta enseñanza, créame, lo que no es para proteger a su líder, créame. Y le voy a decir algo con toda franqueza: vamos a tomar la cena. Ni siquiera es para protegerme a mí. Tal vez si regresamos 10 años atrás y miramos dónde estabas tú y qué estaba haciendo yo,
Y tal vez si regresamos 20 años atrás, cuando tú estabas en la universidad y yo estaba en la universidad, ¿cuáles son los frutos de cuando tú estabas en la universidad? ¿Qué quedó por ahí sin papá dando vueltas? Porque yo te acabo de presentar aquí a un hijo espiritual de ese tiempo, uno de los tantos. Y si te quieres regresamos 30 años más. Y si quieres regresamos 40 años más. No es por protegerme a mí, te lo garantizo. No es por protegerme a mí. No soy perfecto ni soy santo. A veces me he transgredido a mí mismo en lo que yo enseño, como Moisés. Pero Dios no me juzga a mí solo ni me juzga un pedacito. Yo le pregunto, ¿usted está seguro que quiere subirse a una báscula conmigo? ¿Seguro? ¿Está verdad seguro? Durante 5 años sin parar, en la época de la adolescencia, de los 16 a los 21, todos los viernes pasamos la noche orando hasta amanecer el sábado, 5 años sin parar. De los 16 a los 21 tuyos, podemos revisarlos también. Cuando tenía 25 años llevábamos un conteo de 3.200, Alexis, 3.250, algo así, ¿no? De personas que habíamos ganado para Cristo a los 25 años. No estoy hablando de mí, estoy hablando de su líder, estoy hablando de su hermano, del que está al lado suyo, que sí cometió ese error de 2 a 4 el jueves. ¿De verdad usted quiere armar un tarantín? ¿De verdad usted quiere? ¿Quiere juzgarlo? ¿Está seguro? No hay problema. Dios arma la báscula y lo sube. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿sabe qué? Mejor no juzgue, para que no termine usted también siendo juzgado en el mismo juicio, porque en ese mismo juicio que usted montó, usted está siendo juzgado. ¿Se ha fijado que la religión evangélica tradicional durante muchos años estuvo orientada a un sector de la población de nivel económico escaso? Porque la murmuración, la pobreza y la enfermedad van juntitas. No pasa aquí, gracias a Dios. Y no va a pasar. Porque tú eres inteligente y no vas a andar armando tarantines en contra tuya innecesariamente. Innecesariamente. Hoy la Santa Cena tiene un propósito maravilloso. Isaías vio a Dios. Y cuando Isaías vio a Dios dijo, me morí. No, en serio, así dijo. Vi a Dios. O sea, me morí. Porque yo soy un hombre de labios inmundos. Y vivo en un pueblo de labios inmundos, o sea, mal hablados y chismosos y rajan y ruñen prójimo. Van a hablar del país, el gobierno es malo, el país es malo, las elecciones es mala, el transporte es malo, el Metrolínea es malo, el tránsito es malo, el día sin moto es malo, todo esto es malo. Vivo en un pueblo de labios inmundos y vi a Dios, me morí. Y el ángel fue y tomó un carbón encendido del altar y se lo puso en los labios. Y curiosamente no lo quemó. Porque uno se imagina ahí que le puso el carbón encendido y le quedó los labios así como el tino. No. Parece ser que lo que ocurrió fue que el carbón tenía un poder purificador y le purificó sus labios. Hemos pedido al Señor para que el pan y la copa de esta noche sea un carbón encendido que purifique los labios de cada uno de nosotros, empezando por mí, que fui un murmurador. Y que esta cena que tomamos hoy purifique mis labios y queme esa tendencia en el nombre de Jesús. Si tú quieres lo mismo, pídelo al Señor. Yo ya le pedí, pero usted no lo ha pedido. Cierre sus ojos y dígale, Señor, convierta ese pan y esa copa en carbón. Convierta ese pan y esa copa en un carbón encendido que queme la malicia de mis labios, que queme las tendencias perversas, aprendidas de la carne y del mundo. No quiero ser un Judas, un Absalón o un Lucifer. No quiero hacer que hago brotar las raíces de amargura y contamino a los demás. ¿Por qué María fue castigada con lepra? Porque su murmuración quería partir el cuerpo de Cristo, dividir el pueblo de Dios. Y la lepra también haría que su cuerpo finalmente se partiera en pedazos. Cuando intentes hacer algo que divida al pueblo de Dios, Dios va a dividirte a ti. Dios va a partirte en pedacitos. Lepra es miseria absoluta. Ninguno quiere la miseria ni la enfermedad.
Lepra es miseria absoluta. Hay otras enfermedades que no implicaban miseria, pero la lepra implicaba miseria.